Israel y llama a Moisés para liderar esta, esta liberación de la esclavitud en Egipto. Y son interesantes las palabras, o más que interesantes, nos aclaran mucho de qué se trataba esta esclavitud cuando el Señor dice en el versículo 7, dice que ha visto la aflicción, dice que ha oído su clamor y ha conocido sus angustias. Entonces, la esclavitud en Egipto, esa opresión de la cual estaban siendo víctimas como nación, producía en el pueblo aflicción, como dice el versículo 7, clamor y angustia. Entonces, eh, sabemos que la esclavitud no es algo que produce alivio, ni paz, ni menos felicidad, sino que todo lo contrario. Y esta es una esclavitud real, bien una esclavitud en todo el sentido de la palabra, y que no solamente vivieron allí en Israel, sino de la cual también, por ejemplo, en el exilio, padecieron después de ser invadidos, habiendo quebrantado el pacto, habiendo violado los acuerdos que tenían con Jehová, con su Dios, ellos fueron esparcidos y volvieron a ser forasteros en la tierra. Pero la esclavitud produce angustia, produce clamor y produce aflicción. Y la esclavitud en el Evangelio, y eh, por sentido opuesto, la libertad, son muy importantes. Porque el Señor nos llamó a libertad. El Señor nos redime no solamente para ir al cielo, sino que también nos redime para libertarnos, para darnos libertad. Y esa libertad podría a lo mejor entenderse o mal entenderse eh, si no miramos bien de qué se trata en los pasajes en que es mencionada. Y es interesante también que el apóstol Pablo, cuando aconseja a los hermanos en las cartas, les aconseja lo más posible en no hacer contratos o hacer compromisos o cargar con cosas en este mundo que les resten libertad. Y más aún cuando se trata de la libertad en el Señor que provee el Evangelio. Vamos a leer en el primer pasaje, está en Génesis 3. La libertad es algo que han intentado definirlo muchas personas, ¿bien? No solamente, no solamente en la Biblia se habla de libertad, sino que también se habla en la historia y se habla incluso también en la filosofía o en el arte. Porque la libertad parece ser una especie de valor o de necesidad que tiene todo ser humano en todo lugar. Y vemos en Génesis, en el capítulo 3 y versículo 6, el momento en que el hombre y la mujer pierden su libertad o la limitan. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ellos, algunos lo llaman un pacto que había hecho Dios con Adán y Eva antes de la caída, en el cual ellos tenían delante todas las posibilidades de conservar esta relación, conservar el paraíso, pero dependía en el fondo de las obras de ellos. Si ellos obraban
obedeciendo a Dios, entonces la comunión y el paraíso se conservaban. Pero si ellos iban y desobedecían a Dios, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces habían consecuencias fatales para ellos y para toda la humanidad. De todas maneras, en este contexto hay misericordia de parte de Dios y sin dudarlo, Adán y Eva son libres para tomar una decisión. Es muy complejo y sería ya especular mucho ponernos a pensar qué tan libres eran Adán y Eva y por qué se inclinaron por el mal. ¿Por qué, teniendo dos opciones, que era conservar la relación con Dios, ellos se inclinaron por desobedecer siendo engañados por la serpiente? Pero lo importante es que eso nos enseña a nosotros que el ser humano se inclina hacia el mal y que es una criatura pecaminosa por, entre comillas, por naturaleza. Y que así efectivamente ocurrió y es por eso que todos los hombres y todas las mujeres y todo ser humano en este mundo se inclina hacia el pecado y es injusto. No hay ni siquiera uno, como dice la Escritura. Y lo que ocurre en ese momento es que se, se corrompe algo que el ser humano tenía, que es la libertad. Luego, más adelante, en Deuteronomio 3, 30, 15, el Señor también invita a las personas, si hacemos una lectura para nosotros en este momento, y también se ocupa en el Evangelio este pasaje, dice, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A pesar de que Dios le sigue dando a escoger a los hombres, el hombre siempre escoge el mal. A Israel siempre se le dio la opción de escoger. Y Israel, cuando era disciplinado por parte de Dios, volvía a, a la observación de la ley, de los estatutos, de los preceptos de Dios, pasaba el tiempo, se enorgullecían, caían en idolatría y eran invadidos por un pueblo extranjero y eran juzgados nuevamente. Y la historia de Israel es una historia que termina muy mal y el que reivindica, el que santifica nuevamente el nombre de Jehová es la persona del Señor Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto, el único capaz de cumplir la ley y de obedecer a Dios, el único que como ser humano puede agradar al Padre. Así que el ser humano se inclina naturalmente al mal. Luego leemos en Génesis 6:5 que nos dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, si nos preguntamos hasta qué punto el ser humano, hasta qué punto el ser humano tiene poder sobre el pecado, podemos ver que tiene por lo menos muy poco. Como sabemos, el problema no es la ley, ¿cierto? No es que la ley sea mala, sino el problema es la incapacidad nuestra para obedecer esa ley. Porque parece que en nosotros hay otra ley, hay una fuerza que nos inclina, nos hace continuamente tropezar y llevar hacia una tendencia, a una conducta, a una manera de pensar, a deseos que son pecaminosos. Y esto lo confirma la Escritura en Romanos 3:12. Romanos 3:12, que como hemos escuchado, nos habla de los hombres, ¿cierto? Que todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni siquiera uno. Y esto ha sido provocado por el pecado. Si los hombres pudiesen nuevamente ir al Edén y escoger entre el árbol de la vida y entre el árbol del conocimiento del bien y del mal, nuevamente se inclinarían por el árbol del conocimiento del bien y del mal.
la tendencia de los hombres es el pecado. Y es por eso que es necesaria la acción divina, por así decirlo. Es necesario que Dios mismo obre de manera benevolente, obre en su gracia y obre en su misericordia para solucionar este problema. Así como si Dios no hubiese obrado allí en Egipto para sacar a Israel de la esclavitud, así de necesario y así de importante es la intervención divina en cuanto a la esclavitud espiritual y moral de la cual, en la cual está sumida la humanidad. Porque si todos hacen pecado y si no hay ni uno bueno, entonces no hay esperanza para la humanidad. Pero nosotros sabemos que en el Evangelio hay una salida. El pecado es todo lo opuesto a la libertad. Nosotros fuimos creados para ser libres. Nosotros fuimos creados para ser libres. ¿En qué sentido? En que podamos servir a quien fuimos creados para servir. ¿Bien? Que podamos servir solamente al Señor. Porque la verdadera libertad es servir al amo correcto. La verdadera libertad es la obediencia a Dios. Y el pecado produce todo lo contrario. El pecado produce rebelión contra Dios, nos altera nuestra capacidad de sumisión delante de nuestro Creador y nos volvemos esclavos y nos volvemos títeres de otros dioses, como el dinero, como la fornicación, como la vanagloria, como todo lo que pueda ofrecernos este mundo. Vamos a ahora analizar cómo funciona esta esclavitud. Romanos 7:14. ¿Cómo funciona en nosotros? Romanos 7:14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Hay una ley, hay una fuerza, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hasta ahí solamente. Incluso el apóstol Pablo, siendo ya creyente, él siente, no sé si lástima por él mismo, o se encuentra miserable. ¿En qué aspecto? En que aún está vinculado, en que aún está presente en este cuerpo de muerte, en este cuerpo que no ha sido regenerado ni ha sido transformado todavía. Un cuerpo que tiene afinidad y que tiene simpatía por el pecado. No obstante, el Señor nos perfecciona para que podamos no solamente santificar nuestros pensamientos, nuestra mente, sino que también nuestro cuerpo pueda ser eh, sacrificado y utilizado como miembros de justicia para el servicio del Señor. Pero hay una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Efesios 2, 1 al 3 vemos más o menos eh, en la medida en que el pecado puede llegar a esclavizar a una persona.
Efesios 2 dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, lo que el mundo llama libertad, lo que el mundo llama hacer lo que yo quiero, lo que nuestra carne nos susurra, en el fondo es seguir la corriente, es hacer la voluntad de alguien más. Dice acá el versículo 2, siguiendo la corriente de este mundo. No hay autonomía, no hay una voluntad expresada en su máxima libertad, sino que hay una esclavitud. ¿Bien? Somos marionetas, somos un rebaño que simplemente sigue lo que hacen todos. ¿Y es conforme a qué? Conforme a un sistema, conforme a, a una idea, o realmente el mundo es neutro. Dice la Biblia, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay un espíritu que sabemos que es el enemigo, que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, el ser humano que no ha sido redimido, librado mediante la fe y mediante el espíritu, es eh, un esclavo y un seguidor ciego del príncipe de la potestad del aire. Ahora, dentro de nuestro ser, dice acá, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en deseos, dice, de nuestra carne. Luego dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, nuestra carne, que tiene una fuerza que apunta siempre hacia el pecado, tiene deseos, ya no es neutra, no es que le da lo mismo esta conducta a esta, no es que le da lo mismo este pensamiento con este otro, sino que tiene una inclinación hacia algo en particular. Luego está la voluntad de la carne actúa prácticamente como una persona, parece que toma decisiones, y también tiene pensamientos, ¿bien? Hay voluntad de los pensamientos y hay una mentalidad. Eso es algo que nosotros hemos podido incluso comprobar cómo la naturaleza pecaminosa va configurando o va armando ideas, luego conjuntos de ideas y que se transforman luego en ideologías, pero que nacen del interior de las personas. Bien, no vienen de afuera, no vienen del espacio, sino que nacen del corazón del ser humano. Y el corazón no regenerado va produciendo ideas, ideologías, conductas y pensamientos y opiniones que van en contra del Señor. Entonces no hay neutralidad en la mente humana, siempre obedece a algo. El problema de esto es no solamente la condición en sí de vivir de esa manera, no solamente el ser más o menos autónomo, sino que vivir en la esclavitud de la carne y en la esclavitud del pecado tiene consecuencias trágicas para nuestras vidas, si es que no hemos creído, no hemos confiado en el Señor. Por el contrario, ser salvos o estar en la gracia o ya conocer al Señor y tener vida eterna es motivo de gozo porque nos hallamos libres respecto a esa condición. El pecado ya no es nuestro amo, no es aquel amo que al final del día nos va a pagar con la muerte, sino que tenemos a alguien a quien servir que nos da la vida eterna. Y esto lo dice Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos explica esto muy bien, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si el pecado fuera un trabajo,
o si el pecado fuera nuestro dueño, a quien servimos toda nuestra vida, lo que nos va a pagar al final del trabajo o al final de nuestra vida va a ser la muerte. Y sabemos que es la muerte eterna. Entonces, podríamos servir al pecado todo lo que queramos. Podríamos ser abnegados esclavos del pecado y de nuestros propios deseos. Pero eso es muy terrible porque finalmente para nosotros no queda más que muerte. Pero hay también una dádiva, en que no es una paga, sino que es un regalo. Porque sabemos que no podemos comprar esto. Y hay un regalo de parte de Dios para nosotros que es vida eterna en Cristo Jesús. Una cualidad de vida totalmente distinta, en la cual hemos recuperado nuestra relación con nuestro Creador y Redentor, en la cual tenemos comunión con Dios y en la cual, por supuesto, somos libres de estas cosas. Luego, Romanos 6:16 nos dice también eh, algo en esta línea. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces, eh, aquí nos muestra también que si nos sometemos a alguien, si obedecemos a alguien, en el fondo somos esclavos. Eh, Cuando nosotros firmamos un contrato y tenemos un jefe, eh, hay una relación de servidumbre. Hay una relación en que mientras yo quiera seguir recibiendo esa remuneración, tengo que someterme y obedecer a lo que me pidan que haga. Por supuesto, siempre y cuando tenga que ver con mi trabajo, pero a veces esos bordes son un poco difusos. Y en el fondo somos siervos de quien obedecemos. Pero en cuanto al pecado y a la justicia, podemos ser siervos del pecado para muerte, es decir, para un destino de muerte eterna, o de la obediencia para justicia. No de la obediencia como que las buenas obras nos van a justificar, sino que la obediencia en el sentido de que hemos confiado en la obra redentora de Cristo. Hemos acudido con obediencia a ese primer llamado de parte de Dios para confiar en Él y para descansar en la obra que Él hizo por nosotros. ¿Cómo ocurre este cambio? Bien, ¿cómo alguien puede zafarse del látigo de la esclavitud? ¿Cómo se pueden romper estas cadenas del pecado? ¿Y quién es el que nos libra? Y nosotros ya lo sabemos, ¿cierto? Salmos en el capítulo 70, versículos 4 y 5, nos muestra una expresión muy común en la Biblia que es eh, Dios como libertador. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador, eres tú, oh Jehová, no te detengas. Hay un libertador, eso es una buena noticia. Es una buena noticia y es motivo de gozo para nosotros saber que Dios nos ha librado y que a medida que nos desarrollamos en la vida cristiana o a medida que vamos creciendo por la obra que hace el Padre en nosotros, somos librados cada día de más cosas. A pesar de haber creído en el Señor y a pesar de haber abrazado a este libertador, aún así el mundo nos trata de esclavizar y nos trata de afanar y de poner cargas sobre nosotros y de atar cosas en nuestra vida que nos limitan y que nos hacen no correr esta carrera, sino que prácticamente a veces cojear eh, cojear la vida cristiana. Pero
hay un libertador. Tenemos un libertador cerca de nosotros. Dios busca erradicar la esclavitud, pero por completo, de su creación. Él no creó este cosmos y dentro de ese universo al ser humano, ¿bien? Para gobernarlo, para que todo esto sea sometido a esclavitud y sea todo, incluida la creación, obediente a la corrupción y al pecado. Fue otro el propósito de parte de Dios. Este versículo no se lo di al Felipe, pero lo voy a leer. Está en Romanos 8:20. Dice, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A los hijos de Dios les espera una libertad gloriosa. Cuando venga el Señor Jesucristo, seremos, se manifestarán los hijos de Dios en su gloria al ser transformados, y la creación está esperando ese momento en que los hijos de Dios se manifiesten en aquella gloriosa libertad, porque la creación misma también será libertada. La creación misma también dejará de sufrir las consecuencias de esa esclavitud. El ser humano tenía una misión no solamente de utilizar los recursos naturales, sino que también de cuidar de la creación. Ser a la creación como Cristo es a la iglesia. Desempeñar un señorío saludable y beneficioso para su creación. Pero el ser humano lo que ha hecho con la creación no solo es someterla y utilizar sus recursos, sino que los explota, lo abusa de los recursos naturales, eh, no, no la trata muchas veces de manera saludable, y los seres humanos son muy crueles con la naturaleza, no solamente con los animales, sino que también con los recursos que hay en ella. Y se ha despertado mucha inquietud por lo que va a pasar en el planeta debido, por ejemplo, a la gran cantidad de plástico que hay en el océano, a las especies que cada vez más especies que se están extinguiendo, se les quitan terrenos, algunas para ubicar eh, lugares para sembrar y cosechar, o como incluso se utilizan a las especies para producir recursos que provienen del animal a gran escala y con métodos muy crueles. Y, y hay movimientos y hay opiniones al respecto, hay una industria ya globalizada e industrializada, y parece que hay crueldad en la manera en que el ser humano trata la creación, y la creación misma sufre las consecuencias del pecado. La creación no es libre. Por mucho que uno se emocione al ver la libertad con la que vuelan las aves o con la que corren bestias salvajes, silvestres, la creación está sujeta a esclavitud a causa del pecado, bien, a causa de la corrupción. Y eso también Dios quiere erradicarlo, y eso también lo permitirá la obra redentora de Cristo allí en la cruz. Cristo no solamente murió para hacernos libres a nosotros, sino que también murió para hacer nuevas todas las cosas. ¿Bien? En su resurrección, Él nos mostró que Él puede renovar incluso su creación. Es por eso que al final de la Biblia se nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo que quiere Dios es restaurar. Y restaurar en este sentido en acabar con la esclavitud. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, en nosotros había una ley que determinaba una cierta conducta, que aún nosotros, al parecer siendo libres, tomando decisión en cuanto a nuestra voluntad, teníamos una inclinación
constante hacia el pecado, ¿cierto? Aquella ley del pecado y de la muerte, pero mediante la fe ha llegado el Espíritu a nosotros y aquel Espíritu ha producido en nosotros no solamente vida, sino que ha producido libertad respecto a esta otra fuerza que operaba en nuestros miembros. Y hemos sido libertados. Hemos sido libertados del pecado. El pecado ya no nos gobierna, ya no servimos al pecado. El pecado ya no hace lo que quiere con nosotros. El pecado ya no arruina nuestra vida. El pecado ya no arruina nuestras relaciones, nuestras finanzas, nuestra mente, sino que ahora hemos sido librados de aquel amo corrupto que arruinaba nuestra vida y hemos sido redimidos para servir a Cristo, para ser libres. Esto ha ocurrido por el poder del Espíritu. El Espíritu Santo tiene el poder de librarnos de el pecado, de la muerte y de toda la corrupción que él produce en el ser humano. Así que hemos sido librados del pecado y la muerte. Esto también lo confirma el pasaje que está en 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. La presencia misma del Espíritu en nuestras vidas nos libra de estas cosas. Si hay algo que quiere el Señor para nuestra congregación, es que seamos libres. Decir que somos libres para pecar o libres para torcer los preceptos del Señor sería contradecir el mismo propósito de esta libertad, porque hemos sido primeramente libres del pecado. Cuando Israel fue sacado de Egipto y fue llevado al desierto, ellos fueron libertados no para seguir adorando a los dioses egipcios, sino que fueron libertados para rendirle culto a su Dios, a Jehová, para ser un pueblo santo, que le sirva, que pueda libremente levantar un tabernáculo en el desierto sin que el faraón se los prohíba, que sean libres para edificar un altar y adorar a Dios sin que por ellos sean perseguidos, sean burlados, sean escarnecidos, angustiados. Ellos tuvieron una libertad, por así decirlo, una libertad de culto incluso, los israelitas cuando salieron de Egipto. Y eran libres para vivir de manera justa, para vivir de acuerdo a la ley de Dios. Fueron libres para adorar a Dios. El Señor es como que cambió todas las condiciones en las que ellos vivían para no solamente ya no hacer trabajo forzado de 12 horas al día, sino que también ser libres espiritualmente para poder desarrollarse como la nación, como el pueblo de Dios y adorar al Señor. Y esa es una libertad importante en nuestras vidas. El Señor nos ha librado, por ejemplo, para acercarnos confiadamente a su presencia, a adorarle. Es una libertad que antes no teníamos. El Señor nos ha librado para mantener una comunión con Él, siendo que antes no podíamos tener comunión con el Señor a causa del pecado. El Señor nos ha librado, por ejemplo, del rencor o de nuestras malas relaciones. El Señor nos puede librar de eso también incluso hoy en día, para que no seamos esclavos de, de nuestros propios pensamientos o de nuestros deseos y podamos librarnos de esas cosas para servir al Señor con libertad de conciencia y para poder amar a los hermanos. El Señor es poderoso para libertarnos porque Él mismo venció allí en la cruz. Él se hizo siervo hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo más bajo. No hubo mayor esclavitud que morir clavado, atrapado allí en una cruz. Ni siquiera podía Él moverse ni bajarse, porque era su propósito hacerse siervo, hacerse esclavo, morir como un rebelde del Imperio Romano para que nosotros pudiésemos caminar libremente.
Él se dejó arrestar, él renunció a su voluntad, renunció a su libertad, renunció a hacer lo que él pensaba y renunció a sus deseos. No es que el Señor tuviese malos deseos, pero cuando él dice allí en el Getsemaní, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Señor tenía una voluntad, pero Él no quiso que se hiciera su voluntad. Él no quiso que prevalecieran sus deseos. Nadie quiere morir crucificado. Nadie quiere ser azotado. El Señor no quería vivir eso. Pero Él dijo, no importa, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y el Señor al mismo tiempo se gozaba en hacer la voluntad del Padre. Hay algo que está fuera de nosotros a lo cual nosotros nos sometemos. Y en ese sentido el Señor nos enseña también a someternos a Él. Así como Él se sometió al Padre y negó su voluntad y su libertad, nosotros, a pesar de ser absolutamente libres en Cristo, también ponemos nuestra voluntad a un lado y la rendimos a la voluntad de Cristo. Gálatas 5:13, para ir terminando, nos dice que a libertad fuimos llamados, ¿cierto? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces la libertad también nos permite servirnos los unos a los otros. La libertad nos permite servirnos en amor. Es algo que no podemos hacer si somos esclavos del pecado y de la carne. Nadie que es esclavo de la carne puede servir por amor. Puede servir por la carne, puede hacer cosas por vanagloria, pero no servir por amor a sus hermanos. Y el Señor nos llama a esa libertad. Finalmente, Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nadie más nos puede hacer realmente libres. No hay ninguna ideología, no hay ningún partido político, no hay ninguna decisión que podamos tomar en la vida, no hay trabajo, no hay sueldo que nos haga libre de verdad, sino solamente el Hijo, sino solamente el Señor nos puede hacer libre. Uno dice cuando es más chico, cuando sea grande, gane plata, voy a ser libre, voy a hacer lo que yo quiera. Y nunca ser libre. Si lo pensamos así, siempre se sirve a alguien. ¿Bien? Cuando sea adulto, se tiene un jefe, o se tiene un cónyuge, o hay algún tipo de contrato, alguna condición en la que se vive que finalmente la verdadera libertad económica o la independencia no existe. Y menos la libertad espiritual del pecado se logra por esos medios. Solamente el Señor nos puede librar de verdad. Solamente el Señor puede librarnos de tal manera que incluso aunque fuésemos esclavos y estuviésemos en una celda, como lo estaba Pablo y Silas o como lo estuvo José, ellos podían ser verdaderamente libres en el Señor. Está también Gálatas 5:1, y con ese sí que terminamos. Ahora hay un deber, hay una tarea para nosotros, porque el Señor ya nos hizo libres, pero nosotros podemos muchas veces arruinar eso. Se nos ha dado un recurso infinito, por así decirlo. Un poquito más abajo para que se vea el versículo. Entonces ahora el Señor nos da un mandamiento, nos llama a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay una libertad que ha costado caro, hay una libertad que le costó la vida al Señor. Y el Señor nos hizo libres por ese sacrificio. Y ahora el Señor nos encomienda que estemos firmes en esa libertad y no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
Esto lo podríamos leer de la siguiente manera. Primero que todo, no nos esclavicemos en el pecado. Si el Señor ya nos hizo libre, no seamos siervos del pecado nuevamente. Si el Señor nos libró y cambió nuestras vidas, y en su espíritu Él nos enseña a obedecerle, y aunque a veces fallamos y tropezamos, nos levantamos de nuevo, y el Señor nos va enseñando y desarrollando con el tiempo, pero eso no significa que seamos esclavos nuevamente del pecado. A lo mejor eso en una primera instancia, no ser nuevamente esclavos de la carne y del pecado. Otra dimensión es que Pablo la menciona, esta esclavitud, es no añadir preceptos, ley, mandamientos que no están en el Espíritu ni en la ley de Cristo y que solamente pretenden esclavizar a los hermanos. Como sucedía, por ejemplo, en la carta, en la iglesia de Gálatas, perdón, y es contra lo que fervientemente la Escritura les amonesta de no esclavizarse, no estar sujetos a un yugo que el Señor no ha puesto. Hay cosas que el Señor no ha mandado y no ha puesto en su iglesia, pero a veces nosotros nos ponemos cargas que no sabemos de dónde vienen, probablemente de las opiniones o de las costumbres humanas. Nosotros somos muy de costumbres, de hábitos, de estructura, pero siempre tenemos que estar revisando esas cosas a la luz de la Escritura. Entonces, si mi hermano ha sido libre mediante el Evangelio, si yo fui libertado, valoremos esa libertad y no la aplastemos con cosas que no están en la Escritura y que nos sirven más para juzgar muchas veces que para amar y servir. Y finalmente, hay otras circunstancias en las que nosotros podemos minar esa libertad. Por ejemplo, el yugo desigual es una instancia en la que la libertad en Cristo se ve mutilada. Porque aquel que, primero, por ejemplo, se adquiere un compromiso sentimental, ya sea de palabra o firmado, se está haciendo esclavo de su compromiso y de ese documento. Y se está haciendo esclavo de la otra persona, porque ya no puede actuar libremente, ya no puede, eh, por ejemplo, servir al Señor en las condiciones que Él quisiera. También podemos minar nuestra libertad eh, adquiriendo otro tipo de contratos. Algunas confesiones incluso leen el yugo desigual respecto a los contratos que hacemos con el mundo, negocios, trabajo o circunstancias en las que nos metemos y que después finalmente nos dificultan el servicio o dificultan el desarrollo de nuestra vida en el Señor. Y así hay muchas circunstancias en las que nosotros nos podemos meter que finalmente van a opacar esta libertad. Que esas cosas si llegan, que lleguen de afuera. Por ejemplo, en el caso de Pablo y Silas, ese encarcelamiento llegó como una tribulación, una prueba y una ocasión para que se manifestara el poder de Dios. Pero no es que ellos se lo buscaron desobedeciendo al Señor. Y muchas veces nosotros desobedeciendo al Señor, el Señor nos advierte algo, nos dice, cuida tu libertad en Cristo, y nosotros muchas veces nos volvemos más esclavos de lo que quisiéramos y de lo que el Señor quisiera por también tomar malas decisiones y firmar acuerdos que el Señor no quería que firmaran. Entonces, bueno, puede tener a lo mejor muchas lecturas también esta última parte, pero no olvidemos que a libertad fuimos llamados, no como ocasión para la carne, para dar rienda suelta a la carne, sino que todo lo contrario, como una libertad para servir a este nuevo amo, a este nuevo Señor, que era el Señor original para el quien eh, fuimos creados para servirle a Él. Que el Señor pueda hacernos meditar en estas cosas, ojalá no las olvidemos y que también, yo no es que sea experto en el tema, ni mucho menos,
ni alguien que haya vivido a cabalidad todo lo que acabo de enseñar. Es algo que siempre a lo que tengo que volver, revisar en qué medida eh, estoy siendo fiel a esta palabra y anhelando esta libertad en Cristo para servirle y para glorificarle. Así que eso sería por hoy. Vamos a orar antes de despedirnos. Padre Celestial, agradecemos de este don precioso. Gracias porque nos has dado tu espíritu y porque, como hemos leído, donde está el espíritu hay libertad. Que así también tu Santo Espíritu more en nuestra congregación, que podamos ser llenos de Él como comunidad, como grupo, como asamblea, para que en nosotros no hayan yugos, no haya esclavitud, sino que entre nosotros haya libertad para servir. Y, y que podamos también, como hemos leído, servirnos en amor, que, que podamos también no ser esclavos de nosotros mismos, no vivir dentro de nuestros deseos, de nuestras metas, de nuestros anhelos, de nuestra voluntad, sino que también a veces dejar de lado nuestra voluntad para ayudar al resto. Padre, rogamos estas cosas, rogamos por los hermanos, también por los que han podido conectarse, escuchar, por los amigos, familiares, todos los que se relacionan con nosotros en nuestra asamblea, Señor, que esta palabra también pueda serles de provecho y aportar crecimiento en sus vidas y primeramente, por supuesto, vida nueva en Cristo, que pueda aportarles lo más importante que puedan recibir ellos, que es la palabra de vida, el Evangelio. Padre, gracias nuevamente por todo esto. En nombre bendito del Señor Jesús. Amén.